Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video para seguir aprendiendo un poco más del quechua. Ya hemos pasado el presente, el pasado, ahora estamos en el futuro y vamos a aprender el futuro progresivo. En el anterior video hemos avanzado el futuro simple. En este caso vamos a aumentar un auxiliar, que es el auxiliar ya, para avanzar el futuro progresivo. Empecemos a aprender el futuro progresivo. Hamu pacha pipune. Es importante saber para el futuro progresivo que vamos a utilizar el auxiliar ya. ¿Se acuerdan para qué sirve el auxiliar ya? Claro, simplemente esto se utiliza para todos los tiempos en progresivo. Ahora, para el futuro progresivo vamos a utilizar los pronombres. Y luego vamos a conjugar algún verbo. En este caso el verbo ir, que sería ri. Ahora veamos. Los pronombres personales son noka y la conjugación sería risha sa. Fíjense que estamos utilizando el auxiliar sha. Noka risha sa, que se traduce en el castellano como yo estaré yendo. Kan rishanki. Fíjense, kan rishanki. Tú estarás yendo. Pai rishanka. Él o ella estará yendo. No canchis risha sunchis. Fíjense, nosotros estaremos yendo. No kaiku risha saku. Nosotros estaremos yendo. Kankuna rishankichis. Ustedes estarán yendo. Paikuna rishankaku. Ellos o ellas estarán yendo. Hasta aquí estamos repasando un poco de lo que hemos aprendido en el anterior video. Fíjense, todas las letras que están en rojo hemos aprendido en el anterior video. Entonces, este grupo de letras que están en rojo simplemente son los sufijos que se utiliza para el futuro simple. Ahora, en esta clase estamos aumentando el auxiliar ya para que se convierta en futuro progresivo. Veamos algunos ejemplos. Noka yachay wasita rishaza. Fíjense, noka rishaza. Aquí hemos aumentado un complemento. Noka yachay wasita rishaza. Yo estaré yendo a la escuela o colegio. Kan wasita rishanki. Kan rishanki. Ahora, kan wasita rishanki se traduce como tú estarás yendo a la casa. Pai mamaywan rishanka. Él o ella estará yendo con mi mamá. Otro ejemplo. No canchis llaqtata risha sunchis. No canchis. Nosotros estaremos yendo a la ciudad. No canchis llaqtata risha sunchis. Kankuna llaqtata rishan kichis. Ustedes estarán yendo a la ciudad. Kankuna llaqtata rishan kichis. Y por último tenemos wayqiykunawan rantiq rishasaqku. Con mis hermanos estaremos yendo a comprar. Fíjense, en todo esto hemos utilizado hemos utilizado este verbo conjugado en todas estas oraciones. Ahora simplemente nos toca practicar. Ahora que hemos aprendido el futuro progresivo, vamos a aumentar un poco más a nuestro aprendizaje. Vamos a aprender las conjunciones. Es importante que estés muy atento a esta clase para que no te pierdas ninguna parte de lo que vamos a avanzar. Para complementar nuestro aprendizaje vamos a aprender las conjunciones. ¿Y qué son las conjunciones, profesor?
Las conjunciones son nexos que unen por coordinación a dos elementos de igual valor sintáctico y carecen de significado léxico. En este caso, en el quechua tenemos dos grandes grupos de conjunciones. El primero son los morfocoordinantes y el segundo, los coordinantes libres. Los morfocoordinantes son aquellos que van unidos o pegados, como podemos decir, a una palabra y cumplen la función de sufijo. En cambio, las coordinantes libres son aquellas que no están unidas a una palabra y tampoco tienen la función de sufijo. En este caso vamos a aprender las coordinantes libres, porque la mayoría de los morfocoordinantes hemos ido avanzando en el transcurso de nuestro aprendizaje del quechua. Vamos a conocer las coordinantes libres. Entre ellas tenemos las copulativas. Una de ellas es la coordinante libre copulativa ima, que se traduce en el castellano como i. Veamos los ejemplos para aprender. Papata, sarata, hawasta, iman, rantishankichis, que se traduciría como estarán comprando papa, maíz y haba. Otro ejemplo. Panay, wayqi, taytay, iman, hamushan, kaku. Estarán viniendo mi hermana, mi hermano y mi papá. Otro ejemplo. Juanwan, Rosawan, Dinawan, Iman, Tusushankichis. Estarán bailando con Juan, con Rosa y con Dina. Y por último tenemos aquí Noka, Kan, Pai, Iman, Mijuchasahku, que se traduciría como estaremos comiendo yo, tú y él. Este es el uso de la coordinante libre copulativa ima. Conozcamos un poco más de la coordinante libre copulativa ni, como en el castellano se utiliza también en el quechua. De la siguiente manera: ni kan, ni noka, tusu, shasunchichu. Entonces se traduciría como ni tú ni yo estaremos bailando. En este caso se utiliza al final el sufijo chu, que hemos avanzado exclusivamente para expresiones que indican negación. Otro ejemplo: ni algo ni michi mijushankakuchu. Ni el perro ni el gato estarán comiendo. También se utiliza el sufijo chu, que hemos avanzado en las expresiones que indican negación. Otro ejemplo: ni mamay ni taytaypas rimashanka kuchu. Ni mi papá ni mi mamá estarán hablando. Otra coordinante libre que vamos a utilizar es nitaj, tampoco. Para eso veamos algunos ejemplos. Juanacha, mana, mijushankachu. Nitaj, tusushankachu. Juanita no estará comiendo, tampoco estará bailando. Otro ejemplo: Anacha mana takishankachu, nitaj tusushankachu. Anita no estará cantando, tampoco estará bailando. Y por último tenemos noka mana mijushasakchu, nitaj pukllashasakchu. Yo no estaré comiendo, tampoco estaré jugando. Entonces, esta coordinante libre nitaj se traduce como tampoco en el castellano. Muy bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de este video y hemos quedado con dos cosas muy importantes: el futuro progresivo y las conjunciones. Hemos combinado estos dos temas, entonces ahora simplemente les toca practicar. Hinakadenka, nokawaka, waikipanaikuna, tupananchiscama.